Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Alternativos. Estoy muy feliz de estar otro martes aquí con ustedes. Antes de empezar con el tema, les quiero agradecer muchísimo, de todo corazón, a todas las personas que nos han estado mandando mensajitos y nos han estado apoyando, llenando con sus mensajes de apoyo. Empezar nuevos proyectos, empezar nuevas etapas en la vida siempre es complicado, es un poquito complejo y la verdad que ustedes me manden su retroalimentación me ayuda muchísimo porque sigo aprendiendo, estoy aprendiendo aquí con ustedes también, entonces que me hagan saber cómo podría mejorar, a mí me llena el corazón y me ayuda bastante. Entonces, se los quiero agradecer con todo el corazón. Y ahora sí, el tema de hoy es un poquito serio, es un poquito más formal, pero es un tema que yo sí quería tocar este martes porque hemos visto en los últimos meses que la situación de la violencia en México se ha disparado y ha crecido bastante. Sabemos que vivimos en una cultura que es individualista y materialista y de todas las cosas que México tiene para ofrecernos, de todas las cosas buenas, de toda su belleza, también somos reconocidos mundialmente como un país muy violento. Esta vida que estamos viviendo está completamente deshumanizada y nos estamos acostumbrando a eso, lo hemos estado normalizando. Y yo me pregunto aquí, ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene que hayamos normalizado tanto la violencia y que en vez de hacer algo al respecto digamos, pues bueno, es que así son las cosas en México, tristemente? Entonces este es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Te invito a quedarte a escucharnos. Empezamos. Bienvenidas y bienvenidos a Alternativos, el lugar donde nos cuestionamos y aprendemos juntos. Obviamente, para hablar sobre este tema, yo les tenía que traer a una persona capacitada y especializada sobre esto. Ella es trabajadora social, académica universitaria, ha investigado los temas de género, familia y violencia. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Maru. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Aquí estoy. ¿Cómo quieres que empecemos? Estoy algo nerviosa. Nunca habíamos... Este es un formato nuevo. Aunque hemos platicado del tema en diferentes ocasiones, nunca en este espacio. Y bueno, pues aquí estamos. Los comienzos siempre son difíciles y nos ponen un poquito nerviosos. Siempre. La primera vez siempre cuesta mucho trabajo. Pero bueno, para empezar con el tema, traigo una frase que a mí me gusta mucho de uno de mis autores favoritos, que es Silo, del movimiento humanista, que yo creo que el episodio pasado se los había mencionado. Él dice que los conflictos no se pueden desaparecer por completo de raíz a menos que conozcas de dónde provienen. Entonces, obviamente no podemos hablar de un tema tan especial como la violencia no podemos entender su estructura sin primero darle una definición. Como trabajadora social, ¿cuál es la definición que se le da a la violencia? Híjole, como trabajadora social podría yo decirte que la violencia atraviesa todas las estructuras sociales, a todos los tipos de personas, todos los tipos de familia, todos los tipos de comunidades, porque la violencia nos lleva a tener este impulso de querer controlar la vida, los actos, las decisiones, las acciones de la otra persona. Okay. Entonces, si tú me pides una definición de violencia, pues yo te diría que la violencia es un ejercicio de poder que se hace sobre el otro a efecto de dominarlo, coartarle su libertad y sentir que tú tienes la posibilidad de determinar al otro a partir de tus necesidades, de tus intereses, de tus deseos o de tus anhelos. Okay. Es un ejercicio de control, es un acto de poder. Okay. Y este poder implica evidentemente el uso de la fuerza. Y cuando hablamos de violencia siempre aludimos, lo primero que se nos viene a la mente es la fuerza física. ¿Pero tiene que haber fuerza física? No. Esto es una situación que también, qué bueno que lo tocas, porque en nuestro trabajo que hacemos de intervención con familias o en comunidades, al hablar nosotros de violencia, de pronto quienes nos escuchan, de pronto pueden pensar, no, a mí no me pasa. No me pegan. A mí no me pegan.
¿no? A mí me dan mi dinero, tengo ciertos satisfactores en esta relación en la que yo estoy. Unas por otras. Pues como a mí no me pegan, porque ese es como el acto más visible y que te deja una huella, que te deja una marca en tu cuerpo, ¿sí? Sí. Sin embargo, la violencia física, tal como nos lo señalan las estadísticas o la ENDIRE 2021, la violencia física no es la primer tipo de violencia que más padecemos las mujeres en México. Podría ser el segundo tipo de violencia. La primera es la violencia emocional o lo que le denominan también violencia psicológica, ¿no? Que es en esta interacción cotidiana con tu pareja. En el caso de la ENDIRE, estamos hablando de mujeres entre 15 a 65 años. La violencia que más se padece es esta, ¿no? En donde se va minando a fuerza de palabras, de actitudes, que pueden ser muy vivas o muy sutiles o invisibles, que te hacen a ti pensar que no sirves para criar un hijo, no sirves para vivir en pareja, no sabes hacer bien las cosas. No eres suficiente ser humano. No eres suficientemente valioso para el otro. Okay. Porque es en esta interacción, en este espejo, en donde yo me estoy viendo o me estoy desdibujando a partir de que yo le otorgo, le concedo, le reconozco el poder al otro para vivir de esta manera. Y supongo que ese tipo de acciones o actitudes son réplicas de algo que ya viste o nacen a partir de ti. Hemos en este largo caminar por la academia y la investigación, hemos encontrado que hay un tipo de violencia intergeneracional. Algo que ya ha existido y siempre va a existir. Uno de los primeros estudios que hicimos en la universidad, en la Facultad de Trabajo Social, hace muchos, muchos años, era sobre la violencia en el noviazgo. Okay. Encontramos que diferentes teóricos hablaban de violencia intergeneracional, ¿no? ¿Y a qué me refiero con este concepto? ¿No? Son todos estos actos de ejercicio de poder que nosotros hemos observado en nuestra vida, pero en la vida de mi madre, en la vida de mi abuela y en la vida de mi bisabuela, ¿no? Voy a poner un ejemplo. La bisabuela de alguien, ¿no? Por relatos nos dicen que a la bisabuela, que era muy bonita, de ojos azules, de tez blanca, por alguna circunstancia, terminó casada con un ferrocarrilero cuando ella tenía 15 años y él tenía 35. ¿Sí? Lo que era normal antes. Lo que era normal, sí, ¿no? Ahora, si tú encuadras este tipo de relaciones... Sí, no, eso es violencia infantil. Pero es abuso, ¿no? Tipifica un delito. Sí. Antes no. Y este bisabuelo, pues era muy celoso, la dejaba encerrada con los niños. Y antes se romantizaba eso, ¿no? Porque la quería cuidar. Porque te amo, te cuido, ¿sabes? Te pego, te encierro. Sí. Entonces, esa violencia intergeneracional, esa es una expresión de violencia física, emocional, material, sexual también. ¿Sí? Entonces, eso está como en el ADN de nuestras relaciones, porque quizá quienes nos escuchen pueden, a lo mejor lo que yo estoy diciendo le empieza a hacer sentido con las historias de las abuelas, de su familia, pero cuando nos lo relataban, pues no era como un acto de violencia, ¿sabes? Sí. ¿No? Era lo que se acostumbraba. Entonces, esta forma de relación está presente de una generación a otra. Y se normaliza, se asume como lo cotidiano y lo natural en la cultura mexicana o en cualquier tipo de cultura.
para no ponerle una denominación. Últimamente he visto muchos videos en Instagram, en TikTok, en redes sociales, donde chavos y chavas cuentan las historias de sus abuelas, de cuando sus abuelos los cortejaban. Y yo me acordé de las que mi abuela nos contaba, que en la plaza Baco Ortiz, mi abuela se bajaba del camión para ir a la casa y pues mi abuelo le empezaba a chiflar, le empezaba a seguir, le empezaba a cortejar a su manera, que ahora si lo piensas dices, eso pues ahorita ya sería acoso. En ese entonces estaba bien visto. Porque además era normal. Había toda una acompañamiento ideologizante, cultural, a través del cine mexicano. Que eso era lo de la época de oro del cine mexicano, que hay unas películas extraordinarias de esa época, sí. Una fotografía increíble de Figueroa, por ejemplo, pero que romantizaban, ¿no?, este cortejo, en donde la mujer pues era el objeto del deseo del hombre. Deseo del hombre, ¿no? Sí. Y había estos raptos, y había esta violencia encubierta, había el uso de la fuerza, y pues a lo mejor muchas querían ser, no lo sé, María Félix, ¿no? Por favor, un ejemplo. Pedro Armendáriz y María Félix. Entonces, con eso vamos creciendo, y en la cultura, en el cine, en la letra de las canciones, y no solo de esa época, porque son rosas a lo que estamos escuchando ahora y a lo que son inofensivas, inofensivas entre comillas y subrayado, para lo que estamos escuchando, para lo que ahora estamos escuchando. Porque están escuchando los niños, los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Son unos letras en donde... Ahora ya son más textuales. No, son gráficas. Son gráficas. Pornográficas. O sea, pero sí. es una cosificación, es un objeto, pues sigue siendo un objeto sexual, el cuerpo de la mujer, la figura de las mujeres. Y eso es lo que... Y el de los niños también. Y eso es lo que estamos escuchando cuando estamos comiendo, cuando estamos en familia, cuando vamos en el coche de nuestra casa al trabajo, o lo que a mí me parece espantoso, que en los festivales de las escuelas primarias ahora sea el reggaetón, la música de fondo o de los bailables para festejar acontecimientos importantes en la vida de el Día de la Madre. Eso también esta cultura se va también, va transformando nuestros patrones de relación, de convivencia, de hábitos y de moda. Pues influencia tu manera de ver la vida, de pensar, de actuar, de ver, de presentarte ante la sociedad. Sí, pero entonces estamos también, como es este concepto, de que no le estamos dando a nuestros niños y niñas y adolescentes ni el espacio ni el tiempo adecuado para desarrollarse. Con vestimenta corta, escotada, de tacón, de pintura. Los sexualizamos. Que los estamos sexualizando. ¿Y por qué crees que se deba que la cultura mexicana tiene una apología muy grande hacia la violencia? O sea, ¿de dónde viene que la cultura mexicana sea violenta? Pues la cultura en lo general. Sí, bueno. Sí, porque hay roles y hay estereotipos que son comunes para todo el ser humano. Okay. No creo que sea una... Creo que particularmente en el caso de nuestro país, en los últimos 18 años hemos estado sometidos a un bombardeo constante de lo que pueden ser una narcocultura, en donde se hace una apología del delito, en donde estos antihéroes se han convertido en los héroes o en los modelos a imitar. Okay. Porque no en apariencia, porque en lo que podemos apreciar, esta es una carrera, aunque son carreras cortas,
si me refiero a una trayectoria laboral, son carreras cortas, pero con una satisfacción inmediata de necesidades materiales, que los tienes en la palma de tu mano, que te satisfacen necesidades no cubiertas, y muchas de ellas son de índole interna o emocional, que tienen que ver también con patrones de identidad, y que te hacen sentir que puedes tener el mundo en tus manos. Así, rápido. Sin aparente esfuerzo, aunque comprometes tu vida. Hay estudios que nos dicen que la carrera de este tipo de personajes no llega más de 25 años de edad. ¿Sí? Y si nosotros viéramos la estadística de muerte en nuestro país, vamos a encontrar que la tasa de mortalidad se ha incrementado en el rango de los 15 a los 25, 30 años exponencialmente. Ese es por un lado. Otro elemento que yo pondría en la mesa de análisis, porque pues es mi opinión y podrá no estar de acuerdo con ella, es que en los últimos 6 años hemos vivido también desde la esfera más alta del poder en nuestro país, un lenguaje y un discurso que nos divide, que nos pone, que nos antagoniza, que ha insistido en las diferencias que existen, por supuesto que existen las diferencias, pero que se ha exacerbado un ánimo social contra quienes han podido lograr desarrollar o cumplir sueños, contra quienes. ¿A quién te refieres con eso? Pues cuando yo hablo de la tribuna más alta, yo hablo de autoridades, de una autoridad del Ejecutivo que desde su tribuna se ha encargado de utilizar un lenguaje desde mi particular punto de vista, por supuesto, sumamente agresivo, violento, discriminatorio, ofensivo, inclusive de violencia de género, violencia política, contra aquellos que no piensan igual. Entonces, yo creo en la libertad de expresión, pero creo que como servidor público tienes una responsabilidad muy grande. ¿No? Entonces, en no polarizar a la gente, sino unirla. Buscar los puntos de coincidencia. Tenemos que pensar cuáles son los mínimos en los que sí estamos de acuerdo. Y ahora esto que me decías de los servidores públicos, se me vino a la mente hace años el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, que lo entrevistaron justamente porque en Televisa seguía saliendo, en el canal de las estrellas seguían saliendo novelas y no se modificaba su forma de entretenimiento. Y él dijo, es que México, tristemente, es un país de pobres. Y a la gente de esos estatus sociales es lo que les gusta. Y a los gobiernos es como les gusta mantener controlado a su pueblo, donde no estés educando a la gente, sino que la estés distrayendo. Y la estás manteniendo. Lo mantienes en ese estrato, en ese nivel, y no generas condiciones para su desarrollo personal. Para su desarrollo, para el libre desarrollo de su personalidad o para alcanzar mejores estadios. Entonces, mientras veíamos en mi juventud las novelas que había, era como María la del Barrio, María Mercedes, en donde la jovencita del barrio se encontraba con el chico más apuesto de una clase social muchísimo más alta, y a partir de esta historia rosa, ella podía ver, no sin sufrimiento, claro, transformada su vida hasta que alcanzaba la felicidad. Hasta que conquistaba al hombre. Y entonces ese era como el anhelo, ¿sí? Porque se van introyectando estos anhelos, estos sueños, porque son sueños. ¿Pero qué tipo de sueños? Fantasías que no te hacen como trabajar en el desarrollo de tus capacidades, sino estar esperando a ver si te encuentras en el semáforo. El amor de tu vida. El amor de tu vida para que te solucione la vida. ¿Tú crees que el ser humano es violento por naturaleza o es la sociedad la que lo corrompe?
¿O es algo mutuo? Yo creo que en el ser humano hay este sentido de vida y de muerte. Ok. ¿Sí? Este sentido de vida y muerte que se manifiesta de alguna forma en la agresividad, ¿no? Que te hace reaccionar y que te permite sobrevivir a situaciones que pueden ser adversas, pero que te permiten salir adelante, ¿no? Okay. Eso creo que es un instinto, así, entre comillas, y subrayado. De sobrevivencia. De sobrevivencia, ¿no? Y está esta pulsión, te insisto, esta pulsión de vida y de muerte. Y esta violencia se va haciendo presente en la medida en que imitamos lo que vemos, pero también en la medida en que tú vas sintiendo que te hace falta algo para que tú puedas encontrar tu punto de equilibrio, y ese algo crees que lo tiene el otro o la otra o los otros. O sea, en vez de hacer un trabajo de introspección, reflejas ese algo en otra persona. Y lo quiero coger. Te lo quiero arrebatar. Lo quiero arrebatar, ¿sí? Porque tú lo tienes y yo no, entonces yo lo necesito. Y a lo mejor no es tan consciente. Y la otra idea que te quería plantear es, hay un no reconocimiento, un nulo reconocimiento de una carencia que está dentro de ti. Okay. Por eso vuelvo a la frase que tú decías al principio. Ajá. ¿Sí? La traes ahí, ¿verdad? Sí. ¿La quieres leer de nuevo? A ver. Harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz y no cuando quieras resolverlos. Eso nos lleva necesariamente a que tenemos que trabajar en procesos de recuperación de nuestra esencia. Okay. Y alguien que nos esté escuchando, sí, pero ¿cómo vas a lograr eso si quienes generan violencia ahí también atraviesan por otro tipo de factores de riesgo como el alcohol, la adicción, el desempleo? Por eso un adicto siempre va a ser adicto, ¿no? Aunque no sea activo, siempre va a permanecer esa latencia o esa urgencia de querer escapar, encontrar una salida o un estado de tranquilidad. Lo que planteabas ahorita, de encontrar un equilibrio. De buscar ese equilibrio, y a veces ese equilibrio lo encuentran en el consumo de una sustancia. Pero a lo que voy es que los seres humanos tenemos que trabajar en el reconocimiento primero de los actos que pueden generar violencia en los otros y que yo produzco o que yo genero, y los actos de violencia que yo viví en mi pasado y que me hacen ser la que hoy soy. Okay. ¿Sí? Eso es como un trabajo que tendríamos que como romper el ciclo. Para poder romper los ciclos. Entonces, si yo no reconozco esta raíz, si la estoy evadiendo, si yo digo, porque que no es que solo que la evada, es que reconocer que he vivido situaciones de violencia física, emocional, patrimonial, sexual, es doloroso, genera culpa y te avergüenza. Por eso encontramos que luego dicen algunas autoridades o personas en nuestro medio, es que la mujer que vive violencia lo vive porque le gusta. Porque no es bien fácil salirse de ahí. Si quiere, se sale. Y no. Y no. Primero es el dolor. O sea, yo que le confié mi vida, que decidí establecer un compromiso, y me está tratando así porque pensé que se iba a acabar en algún momento. Porque lo podía cambiar. Porque aparte el amor todo lo cambia y lo transforma. Y no es cierto, nadie cambia por el otro. No. Entonces me genera dolor. Luego puedo pensar que hay algo que estoy haciendo o algo que dejé de hacer que provoca esa reacción.
Es que si yo no hubiera hecho... Es que si yo no hubiera llegado más temprano, si yo no le hubiera contestado... Si hubiera tenido la comida lista. Si yo hubiera hecho lo otro, si no hubiera dejado la toalla ahí en el cancel, si no le hubiera contestado, si le hubiera respondido, si le hubiera dado mis claves y mis contraseñas de mis redes sociales, si le hubiera dado mi tarjeta bancaria para que él administre... Y ya no nos vayamos tan lejos. Si yo no le hubiera dicho hola al chavo que pasó y me saludó. ¿Qué pasó? O si le sonreí. O si te sonreíste porque el día es lindo y porque tú estás contenta y feliz y compartes una sonrisa con quien pase. Es que ya lo quieres ligar. Sí, ya lo quieres. Lo has de estar buscando. Esa es la culpa. Ajá. Y luego ya que pasas por estos dos fases, estadios, luego viene la vergüenza. Sí. Decir, híjole, ¿cómo voy a levantar la cabeza y ver a los otros a los ojos? ¿Cómo voy a ver a mis hijos que han sido testigos de tantos actos de violencia? ¿No? ¿Cómo voy con mi red de apoyo, si es que la tengo, a decirle por quinta vez o en mi caso quiero que me ayuden porque ahora sí ya me voy? Con mis amigas, por ejemplo. O mis amigas. Que ya les he dicho muchas veces que ya no voy a regresar con él y ahí estoy otra vez. Entonces, es importante que esta red de apoyo valore o reconozca que hay estas fases y otras más, porque las mujeres o los hombres, que en menor medida también viven violencia, atraviesan para poner un alto y romper ese ciclo. Ok. Tarda un buen tiempo, por eso los procesos institucionalizados de prevención, atención, acompañamiento y sanción a la violencia de género contra las mujeres son tan largos y son costosos. Y no son tan efectivos. Aquí en el caso de México, tristemente. Bueno, yo diría que sí logran rescatar a las mujeres de situaciones, logran salvar vidas, ¿sí? Porque ese es el otro tema. La violencia, cuando una mujer rompe, se sale de ese círculo y el otro se queda volando, regresa y le quita lo que es más valioso para ella, que es su vida. Okay. No en balde, aunque haya estadísticas que por ahí digan que han bajado los feminicidios, no es cierto. Hay un subregistro. Sí. Se están tipificando como homicidios. Sí. Sí, pero son feminicidios por la forma en que se dan. Y hay 11 mujeres que diariamente en México, en este momento, están perdiendo la vida a manos del que fue su pareja, porque ella decidió que no iba a vivir más ese tipo de situaciones. Y entonces ahora, ¿cómo poder, si alguien no se ha dado cuenta si sufre de violencia o no, cómo es que tú puedes identificar si estás cerca de alguien que es violento contigo o si estás sufriendo algún tipo de violencia? ¿Qué hacer en esos casos? Si tú estás sufriendo o si tú ves que alguien pasa por un proceso violento. Si te estás planteando como la duda de que ¿será que estoy viviendo violencia? Es porque la estás viviendo. O sea, no hay de otra. Sí. Entonces, ¿yo qué recomendaría? Si tienes las condiciones, pues háblalo con alguien a quien tú le tengas confianza. Acude a las instituciones públicas que hay para ello. Una red de apoyo que te permita valorar el nivel de riesgo en el que estás viviendo tú y tus menores hijos, si es que hay, y que en casos extremos puedes contar con el apoyo de una institución como un refugio, donde tú podías resguardarte hasta por 3 meses, o que inclusive pudieras salir fuera del estado a otra entidad para salvaguardar tu vida y la de tus menores hijos, ¿sí? Que no es mágico, ¿no? Y que aun y cuando las mujeres cuando ya deciden romper con los círculos de violencia,
los círculos y los ciclos quisieran que todo se acomodara para que de inmediato hubiera una respuesta rápida. No, hay procesos, hay tiempos. Por eso es importante que puedan contar con este acompañamiento profesional, insisto, para valorar o identificar los factores de riesgo en los que puedas estar viviendo, a los que te puedas enfrentar para que tu integridad física no se vea lastimada. Sí, lo decía también que es difícil reconocer que existe la violencia porque como seres humanos nos cuesta reconocernos seres violentos. Aunque dentro de nosotros, aunque en nuestro interior exista siempre rasgos violentos, hay quienes los externan y hay quienes no. De alguna u otra manera. Ahora, siempre cuando tocan en el punto de la violencia y cuando hay conversaciones en torno a la violencia, nos enfocamos mucho en cómo hacerle para que una persona que está sufriendo violencia salga de la violencia, pero cómo hacerle para que una persona pueda reconocer que es violenta. Ay, pues cuesta mucho trabajo. Te voy a contar una experiencia personal. Hace muchos años me puse a estudiar. Tenía yo 3 hijos en ese entonces. Todos mis hijos estaban chiquitos. Y una universidad privada en Durango, la Universidad Valle del Guadiana, diseñó un programa que se llamaba Especialidad en Intervención en Violencia Familiar. Éramos un grupo como de 30. Psicólogos, abogados, médicos, trabajadores sociales. Y uno de los requisitos a la vez que desarrollábamos nuestro aprendizaje teórico y práctico, un criterio, una parte de los créditos era participar de un proceso clínico terapéutico para que pudiéramos nosotros como especialistas en la intervención en la violencia familiar, así se llamaba el programa, pudiéramos trabajar nuestras violencias de origen y las violencias generadas, ¿no? Entonces de pronto estar ahí con tu terapeuta y empezar a relatar estas historias, pues claro que no son fáciles. O sea, reconocer que alguna vez viví una violencia. Reconocértelo a ti mismo es difícil. Yo la padecí, pues está feo y está duro. Pero reconocerme como generadora de violencia en algún momento de mi vida, de mi relación de hermana, de esposa, de novia, de esposa, de madre. O sea, verte ahí y que no tienes para dónde hacerte porque dices, híjole, pues sí, o sea, puede haber muchos justificantes. El estrés, la presión laboral, bla, 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 bla. Pero al final de cuentas, esas fueron situaciones que pudiste haber modulado, moderado, atemperado, si hubieras tenido algún tipo de elementos que te permitieran como reencauzar, ¿no? Y no generar un daño a los que más quieres, ¿no? Porque finalmente... Inconsciente el daño. Pues claro, pero finalmente, ahora que hablo con mis hijos que ya son grandotes y de pronto me relatan las historias, yo digo, ¿a qué horas hice eso? ¿No? Que también es otra parte que no lo registras, ¿no? No está ahí el tema de la raíz, ¿no? Del reconocimiento, ¿no? Entonces, hay un trabajo así como de volverte a cincelar y a acomodar y a ordenar. Y pues si tienes que pedir perdón, pides perdón. Y obviamente sigues adelante. Pero el chiste es que pudiésemos evitar hacer el sufrimiento, reproducirlo, ¿no? Porque hay un sufrimiento en quien lo recibe, pero también en quien lo genera cuando hay conciencia, ¿sí? Cuando no, pues pasas por la vida atropellando a medio mundo. Entonces, claro que a quien escucha puede decir, pero no todos pueden tomar un proceso terapéutico. Pues no, pero hay grupos de apoyo. Insisto, hay mucho trabajo comunitario, no el suficiente, por supuesto, pero hay canales, hay instancias, hay dependencias que nos pueden ayudar de manera gratuita a acomodarnos. De por sí. Fíjate, no estoy diciendo que a resolver.
Para reconocer. Acomodarnos, reconociendo que hay una raíz. Esta raíz puede estar en mi relación con mi padre por su ausencia o sobrepresencia, o con mi madre, o con el abuelo, o con el tío, con el primo, con el hermano, con el vecino, con el maestro. Se requiere un salto a nivel conciencia para reconocer. Es difícil reconocer que has vivido procesos de violencia, pero es aún más difícil reconocerte tú como violentador. Como generador. Yo siempre quiero hablar de hombres generadores de violencia, mujeres que reciben violencia, porque, según yo, puedo distinguir que es un hombre que puede decidir o no generar violencia, porque no es como inherente o natural a él. Y una mujer en situación de violencia, porque esa situación puede ser cambiada y puede ser modificada. A mí no me gusta hablar de mujeres violentadas, ¿no? Sino de situaciones que puedes acomodar, transformar, evidentemente a partir de una toma de conciencia individual. Sensibilizarte. Y colectiva, por supuesto. Sí. ¿No? Sensibilizarte como individuo, sensibilizar a la sociedad y que como ser humano trabajar esa sensibilidad, esa empatía, esa reconocer que tienes carencias que tienes que resolver, que tienes dolores que tienes que resolver y que el sufrimiento va a estar ahí presente. Pero tú decides qué nivel de importancia le das, ¿no? Sí, o sea, sí el sufrimiento, pero que este no se torne en dolor. Yo tuve, mi padre fue alcohólico anónimo. Se mantuvo abstemio 50 años de sus 80, sin una sola recaída. O sea, mostró una fuerza de voluntad enorme, extraordinaria, ¿no? ¿Eso quiere decir que estaba curado porque el alcoholismo es una enfermedad? No, él fue un enfermo alcohólico hasta que murió. Pero la fortaleza de mi padre fue que se mantuvo sobrio 50 años de su vida. Y cuando yo platicaba con él y yo le decía, pues, ¿cómo se le hace? ¿No? Sí. Entonces mi papá me decía, solo por hoy. Un día a la vez. Un día a la vez. No sé mañana. Ni me estoy planteando todo el año. Yo estoy trabajando en mí para que el día de hoy yo no sucumba a la necesidad de subsanar, adormecer una necesidad que yo tengo con el consumo del alcohol. Entonces mi papá trabajaba así, de solo por hoy, solo por hoy. Entonces yo me llevo esa lección de vida de mi padre pues a mi vida cotidiana. Entonces digo, ¿esto se puede o no se puede? Pues sí. Entonces así lo vamos a hacer, porque aparte me decía él, ¿quieres o no quieres? ¿Puedes o no puedes? Que son cosas distintas. Entre el querer y el poder hay una línea muy grande. Claro. Entonces, bueno, decía, ¿se puede? Sí, lo logramos. Entonces yo me llevo esa lección de vida al tema de la violencia, ¿no? Entonces, en el momento en que yo sea capaz de reconocer que mi grito o mi expresión pueda lastimar, o que esa expresión, ese acto que yo estoy cometiendo a mí me hace sentirme como pavo real, pero porque estoy atentando contra la dignidad del otro, de eso yo sí me doy cuenta. Sí. Por supuesto que te das cuenta de lo que estás haciendo. Y lo primero que yo puedo hacer y que sí está en mí es decir, esto que estoy haciendo o que estoy a punto de, no lo voy a cometer. En este momento. El grito que iba a echar, lo dejo para después. No lo voy a hacer, ¿no? El manazo que le voy a dar, no, pues cierro la mano, me la escondo, o lo que fuera. La chancla que iba a aventar, pues la tiro al suelo. Tiempo fuera.
ahorita, por favor, no me hables, por favor, ahorita, no quiero discutir, por favor, este es mi tiempo fuera. Tú sientes cómo tu cuerpo se está transformando. Sí. O sea, sientes un calor, sientes en el estómago, sientes en las manos. O sea, tu cuerpo se reacciona a todo una descarga de energía, de adrenalina, de compuestos químicos, bioquímicos que se van generando por esta necesidad que tienes de controlar al otro. Por supuesto que te das cuenta. Entonces, en ese momento, retírate, salte. Que si se va detrás de ti, insiste. Tiempo fuera, tiempo fuera, tiempo fuera. Y si así, de al día a día. Bueno, no es magia, ¿verdad? O sea, es tomar conciencia, es buscar ayuda profesional, es formar parte de un grupo de apoyo, es que si sé que tengo un problema con el alcohol, pues voy a doblear para que yo pueda ir trabajando y subsanando estos dolores que tenemos dentro. De esas reacciones que hay en nuestro cuerpo, sí somos conscientes y podemos ir así atemperando. Y así como decía mi papá, solo por esta hora, solo por esta media hora, solo por hoy no voy a cometer un acto que atente contra la integridad del otro. Y plantearte esta posibilidad de vivir en armonía, aunque no tenga todos los satisfactores materiales, pero sí puedo tener tranquilidad, serenidad y bueno, vivir en paz, porque finalmente la paz es una condición interior al ser humano. Sí. No lo voy a encontrar afuera. Tiene que estar dentro de ti y es cuando encuentras esta aceptación de tu persona y el reconocimiento de tus condiciones, la identificación de tu potencia para poder alcanzar tus sueños y de estar muy consciente de que no lo vas a poder tener todo en la vida de una vez y para siempre. Y menos de forma inmediata. No, lo tienes que trabajar de todos los días, ser constante, ser generoso, saberte perdonar. Sí. Saberte perdonar. Si hay tropiezos, te levantas. Así como hay subidas, también hay bajadas. Y como hay bajadas, vuelven a haber subidas. Es una rueda de la fortuna. Sí. ¿No? Y tener la humildad y la generosidad de reconocer que eres un ser humano falible, pero ahora sí que si me permite sacar mi creencia religiosa porque estás hecho a imagen y semejanza de un ser superior, ¿no? Sí. Y en ese momento te elevas. Yo me voy con que entre la indiferencia y la agresión siempre está la posibilidad del diálogo. Y no tiene que ser con otra persona, tiene que ser primero contigo mismo, diálogo interno. Y no más allá de reconocer que sufres de violencia o reconocerte como una persona violenta, en ese diálogo interno, preguntarte cuáles son tus temores, de dónde provienen esos temores. Esos miedos. ¿Qué te hacen sentir? Pero sobre todo, ¿qué te hacen pensar? Porque la violencia no proviene de un sentimiento, proviene de un pensamiento. Y ese pensamiento se genera en un sentimiento. Vaya a ser rencor, ira, resentimiento. Tristeza. Pero antes de un sentimiento, pérdida. Siempre hay un pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que ese dolor te hace pensar? ¿Qué es lo que tus temores te hacen pensar? Darle nombre a esa emoción. Identificar esa emoción. Y a mucha gente le cuesta identificar sus emociones. No sabe qué es lo que sienten. Entonces, en nuestros estilos de crianza, a nuestros hijos tendríamos que decirle, se vale, tienes derecho a estar enojado. Sí. Tienes derecho a llorar no porque seas hombre. Tienes derecho a llorar, a expresar tu sentimiento, a estar enojado, a estar triste, pero lo único que no tienes derecho es a lastimar al otro, ¿no? O utilizar este sentimiento como tu excusa para andar por el mundo
desparramando culpas a los otros sin que asumas asumir tu responsabilidad, tus decisiones en el proceso y en las decisiones que tomamos todos los días, cada minuto de nuestra vida. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes por escucharnos, y ya saben que las opiniones y los puntos de vista de aquí son personales, individuales, míos y de nuestros invitados, y que aquí nada más venimos a compartir nuestros puntos de vista y que ustedes nos compartan los suyos. Si les gustó, déjenos sus comentarios. Si aún no activan las notificaciones, actívenlas para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Me gusta mucho escucharlos, me gusta mucho leerlos. Gracias a todos los que nos han estado compartiendo sus comentarios. Síganlo haciendo. Y ya saben que todos los martes aquí nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Alternativos, el lugar donde nos cuestionamos y aprendemos juntos. Una producción de Canal 10.